Chicos, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a continuar con mi universo ficticio de las películas de Sonic y ha llegado el momento de Sonic 9. Importante recordarles que esto no es oficial, nada más para entretener, así que prepárense si no serán golpeados por Ronald McDonald. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. En ese momento Sonic no sabe qué hacer, pero recuerda que si Flash pudo reiniciar el multiverso únicamente con su velocidad, significa que él también puede. De esta manera se prepara para correr con todas sus fuerzas e intentar reiniciar desde cero la vida de su universo, porque él es Sonic the Hedgehog. Somewhere only we know. Después de un largo recorrido, Sonic despierta y sabe que hay algo diferente porque ha podido reiniciar su universo. En ese momento escucha una voz muy tierna, siendo una conejita llamada Cream, quien está acompañada de su amigo Cheese, y le pregunta a Sonic si quiere comprar un helado. Sonic por supuesto aceptaría, ya que se encuentra algo hambriento y después de un par de horas Sonic habría comido mucho helado. Pero Cream estaría algo enfadada porque Sonic no tendría cómo pagarle, pero le promete que le pagaría muy pronto. Sonic rápidamente buscaría a sus amigos y se encontraría con la sorpresa de que todos los que murieron en el pasado están vivos. Su mejor amigo Tails, Knuckles, el Team Chaotix, Omega, Rouge y su padre Tom Lordona están más que vivos en este universo que pudo reiniciar. Al parecer todo es perfecto y únicamente faltaría encontrar el amor de su vida, Amy Rose. Así que Sonic la buscaría muy desesperado por diferentes lugares hasta que por fin la encontraría. Sin embargo, hay un pequeño detalle que cambiaría su vida, y es que al encontrar a Amy se estaría besando con alguien más. En este universo, Shadow y Amy son novios. Sonic, con lágrimas en sus ojos, decide correr muy rápido para alejarse, ya que para todo cambio hay un gran precio que él debía pagar. Al día siguiente, Sonic entiende que si todos regresaban a la vida, habrían cambios que tendría que aceptar. Pero algo que no cambió es que Garra Larga sigue sin vida, ya que si no fuera por su sacrificio, él nunca habría visitado la tierra que ahora es su hogar. De cualquier forma, sabe que debe ser feliz con lo que tiene y disfrutar de esta oportunidad. Y por qué no recordar esa canción pervertida que escucha de vez en cuando. Tell me how you feel about me. Do you like me? Tell me what you really feel. Do you like me? Just say you do. Mientras tanto, en la casa de Lordona le ha llegado un paquete misterioso con una carta, la cual diría lo siguiente: después de muchos años ha llegado el momento de que te hagas responsable de la herencia familiar. Esto dejaría desconcertado a Lordona, porque al abrir el paquete se encontraría con nada más y nada menos que una espada, mencionando al final de la carta que solo los Wachowski deben proteger la espada de Excalibur, ya que ellos son descendientes de Arturo Wachowski, el primero en portar la espada
espada hace cientos de años. Lord Don al saber todo esto quedaría impactado, pero lo mejor sería guardar la espada antes de que Sonic la vea y haga travesuras con ella. Aunque no sería todo, porque Knuckles llegaría a la casa de Lord Donna con una invitación muy importante, y es que cada 100 años la tradición de los Equidnas era poner en juego la Esmeralda Maestra para encontrar un guardián digno de ella, y los 100 años del último torneo se han cumplido, por lo que el próximo está por iniciar. Sin embargo, hay un problema, porque las invitaciones son a guerreros poderosos, así que también hay villanos incluidos, y por supuesto una invitación llegaría a manos del Dr. Robotnik. Evil girl in the dark, where the sun, it never shines. Después de saber que habrá un torneo por la Esmeralda Maestra, Eggman estaría recreando a nada más y nada menos que a Metal Sonic, ya que él será quien participe en el torneo, y esta versión de Metal será mucho más poderosa. Sonic está muy ansioso porque inicie el torneo, pero antes Knuckles le explicaría que habrán guerreros muy fuertes, entre ellos un gato con gran fuerza llamado Vic y un ser peligroso llamado Sabok, que es famoso por derrotar a sus rivales de un puñetazo. Y tampoco olvidar que Chaos ha regresado y también será un participante, así que con esta información Sonic estaría más preparado que nunca. El día del torneo por fin ha llegado y las reglas serán las siguientes. Se incluirán 16 guerreros en un sistema de eliminación donde cada uno es libre de usar sus habilidades, armas y objetos poderosos. Y la manera de pasar a la siguiente ronda es noqueando a su rival. Ya con todo aclarado, estos serán los 16 participantes: Knuckles, Amy Rose, Tails, Sonic, Vector, Espio, Charmy V, Jet, Shadow, Rouge, Omega, Mighty, Big, Metal Sonic, Sabok y la entidad Chaos. Uno de ellos será el ganador de la Esmeralda Maestra, y el primer combate es Knuckles contra Espio. La pelea da inicio y Knuckles se aproxima a atacar con todo su potencial, pero Espio tiene habilidades ninja y esquiva mucho de los ataques de Knuckles, pero al descuidarse recibe uno muy pequeño. ¡De puta! Aún así Espio no está noqueado, así que decide levantarse para buscar el punto débil de Knuckles, y de un momento a otro le da golpes múltiples en todo su cuerpo. Ahora Espio tiene la ventaja sobre Knuckles y prepara su ataque final para noquearlo. Sin embargo, el Equidna se levanta y le dice que no puede perder, ya que es el último de su especie y debe proteger la Esmeralda. Así que Espio se aproxima con todo su poder, pero Knuckles lo golpea sin piedad. ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Espio ha sido derrotado y el ganador de la contienda ha sido Knuckles, por lo que avanza a la siguiente ronda. El siguiente combate es Big el gato contra Omega. Ambos son enormes, así que la pelea comienza con cada uno dándose golpes muy fuertes por mucho tiempo. Ninguno de los dos se rinde hasta que Omega decide usar sus armas para neutralizarlo. Sin embargo, Big con su caña de pescar la lanza con mucha fuerza para atrapar a Omega y desactiva su mecanismo. Es así como fácilmente lo noquea para quedarse con la victoria. La siguiente pelea es Metal Sonic contra Charmy V, aunque obviamente Charmy estaría un poco asustado por la apariencia de Metal. Es así como intenta atacar, pero Eggman a lo lejos le da instrucciones a Metal que lo derrote rápidamente, por lo que en menos de 5 microsegundos Metal activa su cañón láser de su torso y noquea a Charmy V. La próxima pelea sería Rouge contra Tails. Al principio Tails usaría todo tipo de estrategia para derrotar a Rouge en un combate donde ambos tienen fuerza similar. Sin embargo, Rouge tiene la ventaja de ser demasiado sensual, por lo que usaría esa arma y le daría un beso a Tails. Oni-chan.
Sin notarlo, Tails quedaría neutralizado por algunos segundos, siendo el perdedor de la pelea, y Rouge avanzaría a la siguiente fase. Ahora ha llegado el turno de Sonic, quien se enfrentará a Mighty el armadillo. La pelea da inicio y Sonic descubre que los puños de Mighty son muy fuertes, pero Mighty logra conectarle un puño en la cara y muy fuerte. Al recibir su ataque, Sonic sabe que puede derrotarlo de diferentes maneras, pero hay una técnica que nunca ha intentado. Y es que un día estaba viendo una película del Monsterverse y le llamó la atención el aliento atómico de Godzilla. Y ya que él tiene energía en todo su cuerpo, intenta sacar su aliento atómico para derrotar a Mighty, pero de pronto... Mighty le golpea nuevamente, pero Sonic no se rinde todavía, así que piensa que lo mejor será derrotarlo con una de sus técnicas básicas, por lo que usa el ataque de giro para noquear a Mighty. Sonic ha ganado la pelea y avanza a la siguiente ronda venciendo a su primer oponente. La próxima pelea sería Vector el Cocodrilo contra Sabok, y muchos le temen a este ser con una apariencia muy intimidante ya que es muy poderoso. Sin embargo, Vector presume derrotarlo con facilidad, así que enciende su Walkman para motivarse escuchando música, la cual hace que sienta mucha seguridad. Pero en ese momento, tic tac boom. Un puñetazo de Sabok fue suficiente para mandar a dormir a Vector en menos de 3 segundos, y es así como avanza a la siguiente ronda. El próximo combate es Amy Rose contra Jet. En ese momento, el halcón llamado Jet se presenta ante Amy diciéndole que es el líder de su facción llamada los Babylon Rose. Además de ser el más rápido en el aire, fuerte, poderoso y sexy, el mejor halcón de su especie, ultra mega mamadísimo, a quien llaman el peligro verde porque hasta su... De manera épica y humillante, Amy golpea a Jet con su martillo, eliminándolo del torneo. Y la última pelea de la primera ronda sería entre Shadow y Chaos, un combate bastante peligroso donde ambos inician a darse con todo. Luego de una batalla épica, ambos siguen de pie y Shadow sabe que es muy difícil vencerlo, pero la única manera es entrar a su textura de agua y hacer un Chaos Blast muy potente. ¡Chaos Blast! Shadow ha salido victorioso dejando a Chaos fuera de combate y se posiciona en la siguiente fase. Knuckles contra Sonic, Sabok se enfrentará a Big, Amy Rose contra Metal Sonic y Shadow enfrentará a Rouge. Y el primer combate será Knuckles contra Sonic. La batalla inicia con cada uno demostrando su potencial. Los golpes brutales de Knuckles son esquivados por la velocidad de Sonic. Aún así, ambos reciben pequeñas heridas hasta que Knuckles revela su técnica puños de fuego y con toda su fuerza le da un fuerte golpe a Sonic. Los puños de fuego de Knuckles son muy potentes y esto le da un poco de miedo a Sonic, así que intenta hacer el aliento atómico, pero al intentarlo su energía no alcanza el 100%, por lo que Knuckles le aplica otro puño de fuego. El Equine está a punto de terminar con el erizo, pero en ese momento Sonic no se deja vencer y con un ataque de giro elevado a la centésima ataca sin parar a Knuckles para desconcertarlo y después aprovecha la oportunidad para darle un Fatality.
Sonic ha vencido a Knuckles dejándolo inconsciente y avanza a las semifinales. Aunque antes Knuckles al despertar le dice a Sonic que ahora está en sus manos ganar la Esmeralda y confía en él. La siguiente pelea sería Rouge contra Shadow, ambos miembros del Team Dark, y por supuesto Rouge tiene una obsesión con las gemas, por eso quiere ganar el torneo. Es así como extiende sus alas de murciélago y ataca a Shadow. Shadow recibe varios golpes pero ninguno es grave, así que para no cansarse demasiado hace una pequeña Chaos Blast y noquea a Rouge. Shadow se disculpa con Rouge porque la ha vencido, pero ella le dice que más le vale que gane la Esmeralda para el equipo. El próximo combate de esta ronda es Big el Gato vs Sabok, dos guerreros de gran tamaño y fuerza, pero Big sabe que Sabok es muy temible. Aún así busca atacar con toda su fuerza, pero a Sabok no le gusta perder el tiempo. Nuevamente solo con un puñetazo el monstruo rojo ha ganado y llega a las semifinales. La última pelea de esta ronda sería entre Metal Sonic y Amy Ross. Amy no le tiene miedo a nada, así que brutalmente inicia una batalla de golpes contra Metal Sonic y gracias a su Pico Hammer logra obtener ventaja. Metal se programa para buscar una alternativa, ya que Amy no para de darle golpes hasta que épicamente le conecta un super martillazo. Momentáneamente Amy ha tirado a Metal, pero de pronto se enciende y le entrega una flor. Esto la distrae, ya que Amy es de sentimientos frágiles y al ver la amabilidad de Metal decide rendirse y entregarle la victoria. Es así como llegamos a la tercera ronda con 4 participantes en los siguientes combates. Sonic se enfrentará a Sabok y Metal Sonic se enfrentará a Shadow, y los primeros en comenzar serán Sonic contra Sabok. Obviamente Sonic tendría mucho cuidado, ya que Sabok ha vencido a sus rivales fácilmente. De esta manera Sonic sin dudarlo hace ataques múltiples para poder debilitarlo, pero a Sabok no le hacen daño. Sin embargo Sonic ya estaba preparando un ataque de giro colisionando contra él. Sonic piensa que eso fue suficiente cuando de pronto Sabok aparece de la nada y le golpea. Afortunadamente Sonic no se ha noqueado, sin embargo Sabok le dice que no usó todo su poder en ese puño porque de momento quiere divertirse con él. Sonic se pone de pie y comienza a pelear épicamente hasta que Sabok le golpea una de sus costillas. En ese momento Sonic queda muy herido y desconcertado, por lo que sin piedad Sabok comienza a golpearlo con una gran cantidad de puños. Después de una paliza descomunal, los amigos de Sonic quedan perturbados al verlo muy dañado, ya que sus costillas sufrieron una lesión muy grave. Aún así no se rinde y Sabok tiene la oportunidad de derrotarlo, aunque Sonic sabe que no debe decepcionar a sus amigos. Así que por última vez intenta acumular su energía para lograr el aliento atómico y acabar con Sabok de una vez por todas. Sonic ha logrado vencer a Sabok dejándole sumamente fuera de combate, y es así como avanza a la gran final del torneo, aunque antes sería llevado para recibir ayuda ya que sus costillas no están muy bien. Mientras tanto, el segundo combate de las semifinales daría inicio Shadow contra Metal Sonic. Una batalla de proporciones épicas estaría por comenzar. Es así como inician a darse con todo y Shadow no pierde el tiempo, ya que rápidamente quiere hacer una Chaos Blast, pero Metal no se lo permite. De momento el dominante en la pelea es Metal Sonic, sin embargo Shadow tiene su motocicleta y la usa para impactarla contra él, aunque en ese momento Metal activaría su cañón láser, por lo que ambos terminan colisionando en una gran explosión.
Entre los escombros, Metal Sonic es el único en pie, pero a lo lejos puede ver una sombra acercándose, siendo nada más y nada menos que Shadow, ultra mega hiper recargado de energía para proyectar la Chaos Blast más poderosa que pudo haber creado. Al parecer Shadow ha sido el vencedor, ya que no hay rastros de Metal, aunque esto le daría risa al Dr. Eggman diciendo que su versión más poderosa ha despertado. De la nada Metal aparece con una nueva transformación llamada Neo Metal Sonic y en menos de 5 microsegundos aniquila a Shadow. Shadow queda inconsciente y ahora sí el ganador del combate ha sido Metal, y para conservar la energía de su mecanismo regresa a su forma básica para enfrentar a Sonic. El momento ha llegado y la gran final del torneo por la Esmeralda Maestra será entre Sonic y Metal Sonic. La pelea inicia y ambos usan todo su potencial para derribarse entre sí, y a pesar de que Sonic está lesionado, no deja derribarse fácilmente. Aún así la batalla sigue pareja, donde ninguno de los dos parece ser el ganador, aunque Metal activa su cañón láser del torso, por lo que Sonic también comenzaría a liberar su aliento atómico. Una gran explosión sucede donde Sonic resulta ser superior y ahora está por ganar. Sin embargo, el Dr. Eggman sabe que es hora del plan B. Neo Metal Sonic hace aparición y esta vez libera su poder de energía para proyectarlo al 1000% hacia Sonic. Al parecer el erizo ya no tiene más fuerza, pero aún así despierta para no dejarse noquear, aunque en ese momento Lord Donna hace aparición y ya que el combate es libre de usar cualquier objeto, le dice a Sonic que use la espada de Excalibur, ya que él también es parte de la familia Wachowski. Es así como logra transformarse en Excalibur Sonic para enfrentar a Neo Metal Sonic y descubrir al campeón. Después de una batalla brutal, Excalibur Sonic ha destruido por completo a Neo Metal, proclamándose como el campeón del torneo. Así que junto a sus amigos celebra, ya que el Team Sonic seguirá protegiendo la Esmeralda. Y por supuesto le agradece a Lord Donna por ayudarlo y siempre estar para él. I watched you through your window. I was wearing that dumb sweatshirt. I looked like a goon. Algunos días después de finalizar el torneo, Sonic buscaría a Cream para pagar la deuda del helado que se había comido. Obviamente Cream y Cheese estarían alegres de eso, y ya que las cosas estarían bien para ambos, se harían buenos amigos para siempre y siempre.
Tell me how you feel about me. Do you like or like me? Tell me how you really feel. Do you like me? Just say you do. Y bueno chicos, hasta aquí la historia de Sonic 9 de mi universo ficticio, así que espero les haya gustado y si ha sido así, por favor no olviden de darle like. Un saludo para los guapos que están viendo en pantalla y si quieres aparecer en el próximo video solo comenta y seguro vas a aparecer.